Buenas tardes. La quinta misión del Tábano. Este caso específico de Donald Trump cabe justo lo de Chomsky: acción, reacción, solución. Se generan las condiciones que provocan la decadencia de Estados Unidos, la gente reacciona a las soluciones Trump. Igual que en Argentina, el sistema ubica a los Kirchner, que arrasan con el país, y ante la reacción de la gente, las soluciones Macri. Y es tan parecido que lo ponen a Trump un impresentable como Hillary Clinton, tal cual aquí fue Scioli. Yo no puedo comerme el caramelito que un supermillonario que hizo la fortuna chupando la teta del Estado, como hizo Trump, soluciona los problemas de la gente. Y por otro lado, un ex coronel de la KGB, también millonario por el saqueo a la ex Unión Soviética, quiere aparecer como la esperanza espiritual, porque está rodeado de patriarcas ortodoxos que también son millonarios, miembros de la KGB. Basta de versos. Para mí estamos ante un gran actor que habla barbaridades de los inmigrantes, pero su madre escocesa trabajó 4 años como doméstica y su esposa también es inmigrante. Esto que aconteció ayer es parte del circo. La Casa Blanca de Trump ha omitido mencionar la matanza de 6 millones de judíos en su declaración oficial en honor del Día del Recuerdo del Holocausto. Es la primera vez que ocurre en la Casa Blanca, lo afirma el Washington Free Beacon. La declaración de Trump honra a los que murieron, pero no menciona específicamente el asesinato sistemático de más de 6 millones de judíos por el régimen nazi de Adolf Hitler. Esta es la primera vez que un gobierno de la Casa Blanca ha emitido una declaración del Día del Recuerdo del Holocausto sin mencionar que los judíos fueron las principales víctimas de esta masacre y que 6 millones murieron como resultado del antisemitismo. Esto no se hace de casualidad. Esto es parte de un plan para cazar ingenuos. Ojo con este detalle, porque con esto van a agarrar un montón de desprevenidos que van a pensar que llegó la hora nacionalista. Yo lo dije hace 3 o 4 años. El sistema va a promocionar nacionalistas. Lo dije en el 2013. Vamos a ver ahora un artículo de Denis Martos, donde explica cuáles fueron las condiciones que generaron para que la solución sea Trump. Y él da 3 posibilidades del hecho. Para entender la figura de Donald Trump y su papel dentro del contexto político norteamericano, quizá lo primero a hacer es tratar de entender ese contexto de la óptica socioeconómica. Y lo primero que salta a la vista, hurgando bajo las apariencias externas, es que la aparente solidez de la economía norteamericana es una ilusión, un espejismo que no se coincide con los datos duros de la realidad. De hecho, la situación crítica de una gran mayoría de la población norteamericana, en absoluto y con alta probabilidad, la causa principal del triunfo electoral de un personaje como Donald Trump. Sucede que en los últimos 36 años el ingreso promedio familiar de los norteamericanos se ha ido estancando y a pesar de ello muchos siguen pretendiendo niveles de vida que sus ingresos ya no soportan. Consecuencia de ello es que aun quienes técnicamente no podrían ser considerados como pobres, viven al borde de la bancarrota personal, nadando en deudas que amenazan con volverse impagables. La red plutocrática formada por el aparato financiero, los políticos corruptos y los grandes conglomerados empresarios, aunada a una tecnología cada vez más robotizada, ha destruido millones de puestos de trabajo mientras garantizaba su propio enriquecimiento por medio de la especulación y la manipulación financiera. Pero aparte de esto, también es cierto que las pretensiones de una parte muy grande de la población norteamericana ha excedido sus posibilidades reales.
La mayoría de los norteamericanos ha caído en la trampa de las deudas debido a su hedonismo desenfrenado, a una vida acostumbrada a un derroche ostentoso, a una incapacidad infantil para el pensamiento crítico y a una filosofía de vida materialista y egoísta, según la cual lo único que vale la pena es lo nuevo, lo grande y lo caro. Los datos de la economía norteamericana doméstica permiten ver esto con total claridad. El 62% de los hogares norteamericanos tiene ahorros menores a $1.000 en su cuenta bancaria. 1 de cada 5 titulares de cuentas bancarias no tiene ninguna capacidad de ahorro en absoluto. Al igual que los niños pequeños que todavía no tienen uso de razón, muchos norteamericanos no han superado el infantilismo que les impide diferenciar entre lo deseable y lo necesario. Para colmo de males, este comportamiento derrochador es típico de segmento de personas que tienen entre 35 y 54 años, o sea, la etapa teóricamente más productiva de la vida, y entre los cuales el 50% no tiene un centavo sobrante en su cuenta bancaria, siendo que el 20% ni siquiera tiene una cuenta. Durante las últimas décadas, la gran mayoría de norteamericanos gastó más de lo que ganó, atrapada en la red del prestamismo financiero y de los vendedores de ilusiones, como fue el caso del mercado inmobiliario que terminó explotando en 2008. Desde la década de 1980 en adelante, los norteamericanos vivieron una verdadera orgía de consumo acumulando deudas sobre deudas. Los resultados están a la vista. En 1980 el crédito individual de consumo ascendía a $9.300 por persona. En 2015 esa cifra había trepado a $65.200, un aumento del 700%. En la actualidad, la población norteamericana se halla endeudada con los bancos por un valor de $21.000 millones en concepto de hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para estudiantes y otras deudas. El competitivismo y la exitomanía, tan típicamente norteamericanas, se manifiestan también en el consumismo. Muchos norteamericanos, para darse una apariencia de estatus social y de éxito personal, se preocupan por tener automóviles de lujo, pero se hacen de ellos mediante el sistema de leasing, con lo que el monto de los préstamos al rubro automotor excede hoy los $1.000 millones, representando un 40% de aumento de 2010. La cuenta telefónica del 46% de los norteamericanos asciende a $100 mensuales o más, y además la economía doméstica del promedio familiar norteamericano incluye $219 de gastos mensuales de comida en restaurantes. La deuda promedio en tarjeta de crédito es de $7.500 por familia. A esto se agregan $155.000 de deudas por obligaciones hipotecarias y $32.000 de préstamos para estudiantes universitarios. Aquellos que antes de 2008 tenían algunos ahorros los tuvieron que gastar parcial o totalmente para poder vivir. El 39% de los encuestados manifestó tener ahorros para unos 3 meses de gastos normales. Solo el 48% manifestó que podría hacer frente a un gasto inesperado de $400 sin tener que vender algo o tomar un préstamo. Esta es la realidad con la que se enfrenta Donald Trump. Sencillamente es mentira que el modelo liberal capitalista norteamericano es sólido y constituye un modelo digno de ser imitado por todo el mundo. Bien mirado y bien analizado, se parece mucho más a un castillo de naipes que se mantiene en pie solo gracias al poder del dinero y al dinero del poder. Un enorme consumo de lo superfluo sostenido por un endeudamiento progresivo y sostenible, por una maquinaria publicitaria permanente y por una fuente de financiación, como lo es la Reserva Federal, que es teóricamente inagotable, ya que puede crear dinero de la nada, pero que en la práctica y a la larga no podrá evitar los efectos catastróficos de precisamente crear en forma constante ese dinero de la nada. Es obvio que se trata de un modelo con fecha de vencimiento. En estas condiciones, no es de extrañar que la dirigencia norteamericana se haya dado cuenta que se encuentra ante un difícil dilema. Si sigue por el camino de un fuerte compromiso en la política exterior, tratando de armar y de dar un imperio global, corre el peligro de que se le derrumbe el frente interno. Y si, a la inversa, se retira en una medida importante de la aventura imperial para restaurar y consolidar su estructura interna, corre el riesgo de perder la iniciativa frente a una posible coalición euroasiática competidora. No es una decisión nada fácil
y quizá por primera vez en muchos años, la plutocracia dirigente norteamericana está dividida en bandos que no han terminado aún de ponerse de acuerdo. Y esto podría ser una explicación plausible para la gran cantidad de operaciones, manifestaciones y denuncias de todo tipo contra Trump antes de que éste asuma el cargo. Por todo lo que hemos podido saber, el nuevo presidente estaría decididamente del lado de los que piensan que es mejor dedicarle más esfuerzo a la situación interna y a la economía real de los Estados Unidos. Y si es así, no sería de extrañar que se conquistó la animadversión y acaso la enemistad de una parte de la plutocracia financiera muy comprometida con el imperialismo de la globalización capitalista. Con todo, no hay que dejarse llevar tan fácilmente por las apariencias construidas y difundidas por los grandes medios masivos, cuya enorme mayoría ya estuvo en contra de Trump, mucho antes de que éste terminase siendo elegido presidente. En este sentido, lo que ha sucedido en la última elección presidencial admite al menos analíticamente tres escenarios posibles. El primero de ellos es el de considerar la posibilidad de que esa plutocracia que niega su propia existencia realmente quiso que Trump fuese elegido porque le quedó claro que las tensiones globales creadas por las pretensiones imperiales ya no resultaban manejables por los medios usuales. En otras palabras, se hizo necesaria la implantación de una figura manejable, con poca o nula experiencia política concreta, pero lo suficientemente heterodoxa o contestataria como para estar dispuesta a imponer medidas extremas que hasta ahora solo se consideraban imposibles o impracticables. Trump sería así el patotero loco que se consideró útil para poner en vereda a los díscolos, tanto dentro como afuera de Estados Unidos, pero que tenía que llegar solo y aparentemente sin la ayuda de nadie, para que en el día de mañana ningún segmento del establishment pueda ser culpable de haberlo promovido. El segundo escenario implicaría pensar que si bien Trump no fue el candidato ideal del poder plutocrático y si bien es cierto que su triunfo, al menos en alguna medida, inesperado, ahora que no hay más remedio que aceptar el hecho consumado, lo que sucede es que lo están poniendo al nuevo presidente bajo toda la presión que se puede ejercer con los medios y recursos a disposición, tanto como para disciplinarlo y marcarle los límites aún antes de que asuma el cargo. El tercer escenario supone imaginar que Donald Trump es realmente una sorpresa desagradable para el establishment. Si esto fuese así, lo que cabe prever es que le impedirán el ejercicio de la presidencia con todos los medios posibles y hasta imposibles, arrinconándolo con todos los lados para quitarle la totalidad de su margen de maniobra. Y en este caso puede terminar en un nuevo Watergate o hasta en otro informe Warren. ¿Cuál de los tres escenarios, o bien qué combinación de ellos, es el que en definitiva se dará en algo? Es que por supuesto nadie puede adivinar ahora. Una cosa sin embargo es bastante evidente: los Estados Unidos son un gigante con muchos recursos pero los pies de barro. Alguien va a tener que reforzar los pies, de otro modo se cae. Yo creo que es una combinación de todas las cosas. Este hombre de movida va a hacer un trabajo sucio, no le quepa la menor duda, y después veremos qué va a hacer. Ha dicho, por ejemplo, ahora que va a combatir el ISIS y el Daesh hasta terminarlo. ¿Y qué va a hacer con Israel? Pues eso es lo que dijo Obama con Israel, con Netanyahu. Pues eso digo, este hombre o no está informado o dice cualquier cosa, porque voy a terminar con el Daesh, y el Daesh lo creó Israel junto con Estados Unidos, Arabia Saudita, no sé. Vamos a una cosa local de Macri, que tiene también que ver con la inmigración, que en este afán de congraciarse con la gente respecto a las deportaciones de extranjeros, sería conveniente que se denuncie a los 20.000 venezolanos, pequeños burgueses, que Macri trajo a Palermo y zonas aledañas. La mayoría tiene un buen pasar, tienen todas las facilidades y trabajan en dependencias del Estado con buenos sueldos. Te doy un ejemplo. Michael Christopher da Silva, un antichavista que hasta hace poco trabajaba como inspector en Ciudad con un sueldo de 25.000 pesos. Ahora ha sido transferido a la Nación y gana un sueldo de 30.000.
un gigoló de aquellos que sale con mujeres locales para que se gasten el dinero por él. Actualmente sale con una bielorrusa que trabaja en la embajada de Venezuela en la ciudad de Buenos Aires. Es clásico ver rusos y bielorrusos trabajando en el Estado venezolano, la cual es una chavista de la primera hora, pero para este escalador partidario de Capriles no es inconveniente. Sería interesante conocer si tiene vinculaciones con los servicios y que tenga que entregar a otros opositores a la inteligencia bielorrusa y venezolana. Ojo con este detalle, porque si Macri echa a los que tiene que echar, porque roban, usurpan, un montón de cosas, pero le estamos dando trabajo a otros inmigrantes sobre los argentinos, bueno, estamos hablando. Lo último, para terminar, una cosa gravísima. Yo vengo avisando hace tiempo que el problema de la Patagonia lo tenemos también en el norte. Avisé que la cuestión aborigen se estaba complicando. Cada 3 de julio del año 2000 se cumple el aniversario de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT al ordenamiento jurídico nacional, que establece una actualización de los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y tribales en países independientes. A partir de esta fecha, el convenio 169, cuya fuerza radica en el alto número de naciones ratificantes, se incluye en el derecho interno y tiene fuerza obligatoria, constituyéndose en un reconocimiento y un acto reparatorio sobre los indígenas, hasta entonces considerados como sujetos tutelados y desde entonces sujetos de derechos. De mismo modo, abarca también la incorporación de los derechos colectivos indígenas, como el derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación, cuyos programas deberán desde entonces abarcar su historia, sus conocimientos, técnicas, su sistema de valores y adoptarse a disposiciones para preservar las lenguas indígenas. El INADI trabaja en el fortalecimiento de los derechos indígenas, tanto individuales y colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque hay un comunicado de la gente de los aborígenes del norte. Comunicado. Desde las comunidades del interfluvio Chaco denunciamos la constante usurpación de los territorios que habitamos ancestralmente por parte de familias criollas que sistemáticamente violan nuestros territorios, que no fueron avalados por títulos de propiedad comunitaria como por leyes provinciales. Por este motivo solicitamos una mesa de diálogo con el Procurador General Fiscal para que tome intervención de dicha problemática y apruebe una demanda de desalojo hacia aquellas familias no indígenas que se encuentran dentro de nuestros territorios, ya que estas mismas en muchos casos han recurrido a la violencia física hacia miembros de las comunidades que defendían sus tierras, como es el robo de ganado o el alambrado de propiedad comunitaria. Las comunidades Com de la Pelole, La Sirena, Algarrobal, Tres Pozos, La Paloma y Tulia son las que más han sufrido este tipo de atropellos por parte de criollos que usurparon y usurpan día a día sus tierras. Por estas razones y ante la indiferencia de las autoridades judiciales locales, pedimos a la justicia provincial su inmediata intervención con el fin de resolver este conflicto territorial antes que la situación de las comunidades se agrave. Frente a estos atropellos constantes que ya se arrastran hace décadas sin respuestas por parte de ninguna autoridad, tanto local como provincial, hemos decidido en asamblea, con el objetivo de visibilizar nuestro reclamo y exigir pronta resolución. Procederemos a cortar puentes en el puente de La Sirena y el puente Santa Ana. Solicitamos a la sociedad civil, independiente, medio de comunicación, su apoyo y difusión en esta lucha por la tierra que estamos llevando adelante. Nosotros desde aquí seguiremos en la lucha defendiendo los territorios que por siempre hemos habitado. Señores, por el sur y por el norte, nos vamos a quedar una franjita en el medio y seguimos mirando para cualquier lado. Yo este tema de los aborígenes del norte hace mucho tiempo que lo vengo tocando. Buenas noches.